times have you tried to memorize por and para in Spanish? You try to translate the English word for, but Spanish has two completely different ways. I'm going to give you one single rule that finally solves por and para. Quédate hasta el final porque vamos a practicar lo aprendido. Empecemos. La lógica de el camino versus el destino. Por es el camino. Se enfoca en lo que pasa dentro del trayecto. Es el espacio que cruzas, el tiempo que tardas en recorrerlo o la fuerza inicial que te empuja a empezar desde el punto A. Por otro lado, para es el destino. Para es el punto B, la meta. No le importa el proceso, solo le importa dónde o en quién termina la acción. Pero, ¿y en serio esto explica todos los casos de los usos de por y para? ¿Ya no tengo que memorizar un montón de listas con preposiciones e indicaciones? Andy, pero ¿y de dónde te has sacado esta regla? No te preocupes, yo sé que parece muy bueno para ser verdad, pero en este video te voy a explicar muy bien los ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio de práctica al inicio. Por ahora te cuento que esta regla no me la inventé yo. Esta explicación viene directamente de la gramática cognitiva y de la semántica del espacio, popularizada por lingüistas como Ronald Laganker y Leonard Tolmie. Estos dos señores con apellidos difíciles de pronunciar para mí descubrieron algo muy importante. Nuestro cerebro entiende el idioma como si fuera un mapa físico real. Por eso ver por como el camino y para como el destino siempre funciona, porque tu mente ya organiza el mundo real de esta manera. Por se conceptualiza cognitivamente como el trayecto. Es la fuerza motora inicial o el tránsito de esta línea. Para se conceptualiza como la meta, el destino. Es el punto final, es el vector de la dirección. Ahora viene lo interesante. Vamos a poner a prueba esta única regla con el espacio, con el tiempo y en tus relaciones. Empecemos por el espacio. Si dices camino por la playa es el trayecto, es el proceso, el camino que estás andando. Si dices camino para la playa ya no es el camino, es el punto B, el lugar al que tus pies se dirigen, el lugar en el que vas a terminar, el destino. Ahora vamos con el tiempo. Y entender el tiempo con por y para es uno de los asuntos más complejos. Pero con esta única regla que te he dado va a funcionar y no vas a tener más problemas. Si dices estudié por 2 horas, estas 2 horas son el trayecto que has tenido que atravesar para terminar tus estudios. Estuviste dentro de ese bloque de tiempo. Si dices la tarea es para el lunes es el punto final en el que la tarea se termina. Es la fecha límite. Es el punto en el calendario en donde tu acción se detiene. Y aquí viene la prueba de fuego de esta explicación. El choque de titanes. Por y para. ¿Qué pasa cuando en una misma frase se puede usar por y para al mismo tiempo? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos con el escenario 1. Hablemos sobre el trabajo. Mira esta frase. Trabajo para la empresa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué usamos para? Usamos para porque la empresa es el punto B, el punto de llegada. Tu esfuerzo diario viaja todos los días y termina en la empresa. Pero si dices trabajo por mi familia, tu familia es el motor, es el camino que te impulsa a trabajar cada día. Es la fuerza inicial que encontramos en el punto A. Escenario 2. Destinatarios. Hice este pastel para ti. ¿En las manos de quién termina este pastel? Pues en las tuyas. Tú eres el destinatario. Hice este pastel por ti. Supongamos que tú estabas enfermo. Tú fuiste la razón que me dio la fuerza a mí para motivarme, levantarme del sofá e ir a hacer el pastel. Eres el punto A, por ti. ¿Ves la diferencia? Para ti
destinatario, por ti, motor, fuerza inicial, el camino, el recorrido. Escenario 3, intercambio y finalidad. Compré este libro por $10. El dinero es el puente que cruzas para obtener el libro. Es un intercambio. Esto por esto. Dinero por libro. Compré este libro para estudiar. Estudiar es la meta final. Es el destino de este libro. Escenario 4. Opiniones y comparaciones. Para mí el español es fácil o por mí el español es fácil. Correcto, es para mí. Tú eres el punto de llegada de esa perspectiva. Tu opinión sale directamente de ti. Es tu posición final y así se ve. Para ser un principiante hablas muy bien español. Aquí usas una norma o un estándar como punto de comparación final y evalúas el resultado. Como lo prometido es deuda, vamos con la parte práctica. Te voy a mostrar algunas frases y tienes que decirme si usamos por y para. Puedes pausar el video en cualquier momento, tómate tu tiempo. Frase número 1. Viajo, Francia. Francia es el camino o el destino final. Si has dicho viajo para Francia, muy bien, es correcto. Y si has dicho viajo por Francia, muy bien, también es correcto. La diferencia es si dices viajo por Francia es porque estás viajando alrededor de Francia. Es un camino. Pero si dices viajo para Francia es porque Francia es tu destino. No estás viajando alrededor de Francia. Frase 2. Gracias. La comida. ¿La comida es el destino o es la causa inicial de agradecimiento? Correcto. Gracias por la comida. Es la razón, la causa de tu agradecimiento. Frase número 3. Viví en esa casa un año. ¿Por o para? Correcto. Usamos por. Porque por es el tiempo, es el trayecto que recorriste. Viví en esa casa por un año. Frase número 4. Envié el documento, correo electrónico. El correo electrónico es el canal a través del cual viajó el mensaje. Exacto. Por eso usamos te envié por correo electrónico. Y frase final número 5. Este mapa es... no perderse. No perderse es la meta o es la razón inicial del mapa. Genial. Usamos para. Para es la meta de este mapa. Este mapa es para no perderse. Y aquí te va un dato extra muy interesante para que lo comentes con tus colegas y te digan, oh, wow, qué interesante. ¿Te has preguntado por qué se dice por favor y no para favor? Aquí también aplica la regla que has aprendido. Cuando le pides un favor a alguien, tú quieres que el motor de ese favor sea la bondad, sea la voluntad de esa persona en ayudarte. Le estás pidiendo a alguien que vaya del punto A al punto B, que actúe a causa de, a través de. El favor es el impulso que inicia el proceso de la ayuda. Si dijeras para favor, significaría que el favor es el destino, lo cual no tiene sentido si eres tú el que está pidiendo ayuda, estás pidiendo recibir ayuda. Tú eres el punto B y la persona que te está ayudando es el punto A. Así que recuerda, la próxima vez que tengas dudas sobre por y para, solo tienes que preguntarte, ¿estoy hablando del destino final o estoy hablando del motor, del punto de partida? Déjame un comentario usando por y para, pero con un dato curioso sobre ti o sobre tu país. Por ejemplo, viajo para Japón el próximo año o tengo un gato por una locura. Te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima para más contenido como este. Chao, chao.